Bendiciones a todos, familia, gracia y paz, shalom, shalom. Aquí estamos una vez más como comunidad reunidos, la comunidad Casa de Israel, en el canal de Regreso a Casa. Transmitimos esta enseñanza, que es el estudio del Evangelio. El Evangelio en hebreo. Si fuese en hebreo, la palabra no sería Evangelio, sería Besorá, ¿sí? Pero es el equivalente a Besorá, Evangelio, el buen mensaje, la buena nueva, la buena noticia, el testimonio, el testimonio del Mesías, lo que contaron los apóstoles acerca de la venida del Mesías y acerca de sus enseñanzas, ¿sí? Entonces, este evangelio es el evangelio Mateo hebreo, y en el Mateo hebreo estuvimos viendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, ¿sí? Estuvimos viendo un poco acerca de la tentación en el desierto y nosotros vimos, y también vimos que el Mesías empezó a predicar y para ese tiempo eh, cayó preso Juan, ¿sí? Y ahí hubo alguna especulación que se levantó. Por eso les digo, qué bueno es que nosotros tenemos varios evangelios. No es que el Evangelio es solamente lo que cuenta Mateo y con eso nos enteramos de cómo son las cosas, porque está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay cuatro evangelios y esos cuatro evangelios te van contando, te van eh, ampliando el panorama, ¿sí? Si bien estamos siguiendo la lectura de uno, se ha llegado a especular por ahí de que el Mesías era discípulo de Juan, decían algunos, era discípulo de Juan y como a Juan lo metieron preso, entonces el que tomó la batuta era el siguiente discípulo, el mejorcito que tenía, ese fue el que continuó. Bueno, esas especulaciones, hay gente que enseña eso. Hay gente que enseña eso desde los textos, cómo lo leen. Resulta que si nosotros leemos los otros evangelios, nosotros vimos que Juan estaba por un lado y el Mesías por otro. ¿Sí? Esto es así, esto es así. Entonces, mis hermanos, no conectemos al Mesías con ninguna corriente filosófica, teológica, doctrinal, porque lo emparentan o te dicen, no, él era fariseo, te dicen algunos catedráticos. El Mesías, sí, Jesús, te dicen, era fariseo. Otros te dicen, no, era esenio, era cunranita, ¿sí? Era, qué sé yo, ya lo asocian con cualquier movimiento religioso, eh, pero los textos te muestran otra cosa, ¿sí? Totalmente distinta. Él confrontaba con los fariseos, confrontaba hasta la filosofía, mejor dicho, las doctrinas era muy distinta a todo lo que se conoce como doctrinas humanas, ¿sí? No era esenio, el Mesías no era esenio, no era fariseo, ¿sí? Entonces, conectarlo con esas cosas es especular y especular sin argumento, sin sustento. Bien. Por otro lado, eh, nosotros vimos que la tentación en el desierto tenía que ver con pruebas. Y el que lo llevó al desierto, al Mesías, para ser probado fue el Espíritu, ¿sí? Entonces, la lectura superficial de esto es pareciera que el Espíritu y el diablo están trabajando en equipo y a ver, yo te lo mando y vos tentátelo lo más, pero bien, bien tentado. Y obviamente eso es un error entenderlo de esa forma. Y lo entendíamos de esa manera. Lo entendíamos así. El diablo estaba esperándolo allá en el desierto y ahí te lo mando, dice el espíritu. Sí, como, ¿cómo es eso? Están trabajando en equipo. Porque en la mente teníamos a que Dios te lleva, te mete en la cárcel y el carcelero es el diablo. Entonces están trabajando en equipo, ¿sí? Evidentemente esas concepciones no son de las escrituras.
Filosofía griega puede ser, griega, greco-romana puede ser, pero de la Biblia no es así. Entonces, diablo es todo aquello que se opone. Diablo, Satanás, porque Satán en realidad es opositor y Satán, la palabra también, pero vieron que el hebreo le cambias una vocal, dice lo mismo, pero significa otra cosa. Bueno, también tiene que ver con calumniador, difamador, ¿sí? Y el Mesías fue probado, fue calumniado, fue difamado en su ministerio, durante su ministerio, ¿sí? Lo que haya durado ese periodo. Y comenzamos a leer el capítulo 4 y hoy vamos a continuar. Recuérdense que el capítulo eh, está separado, Perek, Perek 4, Perek Dalet, está separado en secciones también, todo. Y hoy vamos a ver la sección 11. O sea que más o menos el versículo 17. Mateo 4 17 de ahí en adelante vamos a ver ahora. Vamos a orar y comenzamos, ¿sí? Vamos con el versículo 17, ¿sí? Versículo 17. Dice, y desde entonces comenzó a exponer Yeshua Lidrosh Ul Dabar. Dice, a exponer y a decir, Jotru Bateshuvah. Vuélvanse en arrepentimiento. Vuélvanse en arrepentimiento. Esta palabra teshuvá, ustedes escucharon hablar de que muchos te dicen la Biblia se contradice porque resulta que en algún lado te dice que Dios se arrepiente y otro lado te dice que Dios no se arrepiente. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Bien. El hebreo tiene varias palabras para teshuvá, perdón, para arrepentimiento. Una es teshuvá, que es la que vemos aquí, teshuvá, teshuvá. Esta palabra nunca se va a utilizar para referirse al Todopoderoso. El Todopoderoso no se usa la palabra teshuvá, ¿sí? Entonces, cuando las Biblias traducen, se arrepintió, Elohim se arrepintió en su corazón, en realidad nosotros tenemos una sola palabra que es arrepentirse para indicar un cambio de forma, de decisión, pero el hebreo tiene varias palabras, ¿sí? Así que bueno, eso es importante tener en cuenta. Dice, vuélvanse en arrepentimiento, ¿sí? Josru Bateshuvah, dice, Shemachut Shamain Krová. Dice, porque el reino de los cielos está cerca. En realidad, está cerca, sí, está llegando, está llegado, ¿sí? Creo que algunas traducciones han traducido como llegó, ha llegado, ¿sí? Ustedes en sus versiones en español, ¿cómo dice? ¿Cómo tienen ustedes? ¿Qué dice? ¿Está cerca? ¿Llega? ¿Llegó? ¿Está llegando? ¿Cómo dice ahí? Está cerca. Se ha Se acercado. ha acercado. Se ha acercado, exactamente. Muchas gracias, mi hermana. Se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? ¿Qué reino? ¿Qué reino? ¿Qué reino? El único reino de Dios que hay, el único reino de Yahweh que hay. No, mi hermano, estás equivocado porque después se viene el reino milenial que dura como 999 años. No, mis hermanos, el reino milenial, que está mencionado solamente en un versículo en Apocalipsis, eso es una manera de llamar al mismo reino, el único reino que hay. Este reino de los cielos, reino de Dios, reino de los cielos, reino milenial, es el mismo reino. No son dos reinos distintos. No son dos reinos distintos. Y no es un reino que va a venir después otro reino y todos son del mismo rey.
No son dos reinos. No, porque uno es el reino del Hijo y el otro es el reino del Padre. ¿Dónde se vio eso? ¿Que son reinos distintos? Es más, el mismo texto te dice que el reino es el único reino que hay, el Hijo se lo entrega al Padre. ¿Sí? Si vamos a lo literal, ahí dice que el Hijo le entrega el reino al Padre. Entonces no hay otro reino. Este es el único reino que hay. Entonces todas las personas que esperan un reino a futuro, eh, pregunten, ¿y qué reino predicó el Mesías? Entonces pareciera que Juan el apóstol te está predicando sobre un reino, pero el Mesías te hablaba de otro. ¿O no será que es el mismo reino? Bueno, es que de esto tenemos para hacer dulce con con este versículo nomás nos quedamos acá, ¿eh? Nos quedamos acá, no nos vamos más. El reino se ha acercado. ¿Sí? ¿Qué reino? El reino de los cielos. Shemalhut Shamain. El reino de Shemalhut Shamain, de los cielos. Está cerca, dice la palabra. Está cerca. ¿Sí? Krová. Krová. Esto es de Korvá, de acercamiento. ¿Se acuerdan de la ofrenda que dicen es Corbán? Es la ofrenda, es Corbán. Declaran Corbán a la ofrenda con la que podría honrar a su padre y a su madre, lo declaran Corbán. Bueno, esta palabra Corbá, bueno, ahí dice Crová, Crová, es acercar, acercarse, ¿sí? De acercamiento. El reino de los cielos está cerca, muy bien, o se ha acercado, ¿sí? Dice, Veyelech Yeshua al Shafet Hayam Hagalil. Dice, e iba Yeshua por la orilla del mar de Galilea, ¿sí? Vayar Sheni Ahim, y vio a dos hermanos. A mí me llama la atención porque ustedes presten atención que empieza a llamar de a dos. Y de a dos, a esos dos que va llamando son hermanos entre ellos, ¿sí? O llamado también Pedro, también, llamado Pedro, Petros. De Andrea, y Andrea, perdón, Ahiud, su hermano, Pedro y Andrés. Ambos eran dos hermanos y lo primero que llama Mashiach para que lo sigan eran dos hermanos. Dice, Mashlihin mich Marutejem Bayam, dice que estaban echando sus redes, Marutejem Bayam, en el mar porque eran pescadores. ¿Cuál es el oficio de ellos? Pescadores. Bayomer Lahem, y le dijo a ellos, Lejú a Jaray, vengan, seguidme, dice, vengan ustedes en pos de mí, y los haré a ustedes pescador de hombres, pescadores de hombres. Esta es la palabra pescadores de hombres. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Sí? Vengan y los haré pescadores de hombres. Eh, Está interesante esto porque dice, ellos eran pescadores. Y dice, síganme en pos de mí porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y no es la primera, bueno, en realidad no es la primera vez donde se grafica o se dibuja al ser humano, a los hombres, como si fuesen peces, ¿sí? Como si fuesen peces. Entonces, en el Bereshit 1, nosotros veíamos que Adán tenía que señorear sobre los peces del mar. El mar en Apocalipsis son las naciones, ¿sí? Y los peces son las personas, las personas, ¿sí? Mashiach da una parábola y en la parábola dice, el reino de los cielos es semejante a una gran red que echada al mar
junta toda clase de peces, ¿sí? Junta toda clase de peces. El Evangelio es la red echada al mar. El reino de los cielos es la red echada al mar, que una vez echada al mar, una vez que es retraída, junta toda clase de peces. Entonces, Anashim, de hombres, pescadores de hombres, ¿sí? La palabra hombres en el hebreo pueden ser varias, ¿sí? Y esta es de la raíz enosh, ¿sí? Que es un hombre común, ¿sí? Un hombre, llámese, caído de un nivel bajo, espiritual, porque está Adam, que es para referirse a un hombre espiritual, ¿sí? Y un Anashim, que es un hombre que no es espiritual. Bueno, a esos son los que hay que pescar. A ese tipo de hombres son los que hay que pescar, ¿sí? Dice Beyazbu, dice, y ellos dejaron Mihmarotejem, sus redes, ellos dejaron sus redes en la hora aquella, Vayarjú, dice a Jarab, y fueron en pos de él, y le siguieron. Ellos dejaron en esa hora, en ese momento, dejaron sus redes y le siguieron. Qué poder de convencimiento esto, ¿no? Después nosotros, por eso yo le digo, en este episodio pareciera, el Mesías viene, muchachos, síganme, y estos dejaron todo y lo siguieron. Obviamente son narraciones que te resumen mucho, y cuando te resumen mucho no quiere decir que fue de esta forma, porque están faltando detalles, y acá no se detuvo en detalles de la conversación ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, por ahí te lo está resumiendo, te está dando el punto, qué es lo que le dijo Masías que los cautivó, pero no es que te está narrando toda la situación, sino que te la está resumiendo, ¿sí? La resume muy superficialmente. Dice, Veid Misham, dice, y de allí, se apartó de allí y vio a otros dos hermanos, a Jim, a Harim, a otros dos hermanos, Jacob ve Yohanan, Jacobo y Juan, hermanos, hijos de Sabdiel, ¿sí? Que en lengua extranjera es Sabadayo o Sabadá, que creo que ahí dice Zebedeo, los hijos de Zebedeo, dice la traducción de Reina Valera, ¿sí? Dice, va a Virgen, va a Virgen, y el padre de ellos dice, Boniyah, Mihnihim, Mihmarotejem. Y el padre de ellos estaba en el bote preparando las redes. Vaikrao Tam. Y los llamó a ellos también. Los llamó a ellos también. Entonces, estos dos hermanitos, Jacob y Juan, Yohanan, estaban trabajando con su papá, con su padre, Sabdiel, y los llamó. Y el padre de ellos estaba en el bote preparando las redes. Y los llamó, dice, y los llamó. ¿Sí? Y dice, y se apresuraron y dejaron Mihmarotejem, las redes, dejaron sus redes, las redes de ellos, Bet a Bihem y a su padre, Bayaljú a Jarab, y fueron en pos de él. Ustedes recuerdan que en una oportunidad el Mesías dice que les dijo a unos, sígueme, y ellos dijeron,
No, señor, deja primero que enterremos a nuestros padres, que entierre a mi padre y luego te seguiré, ¿sí? El Mashiach dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa fue la respuesta, ¿no? Cuando la respuesta es del Mesías, mejor dicho, cuando la persona le dice, deja que entierre primero a mis padres, eso tiene que ver con, yo te voy a seguir, pero primero me voy a ocupar de mi papá, lo voy a atender, y cuando ya no esté más, ahí recién sí, ahí sí te voy a seguir sin ningún problema, sin ninguna condición, no hay problema. Entonces, pareciera como que si fuese anti-Torá, ¿no? No les, ay, les quiero ver la cara, les quiero ver la cara, perdón, perdón, perdón. El Mesías le dice, sígueme. Y el otro le dice, maestro, primero deja que entierre a mis padres. No es, la Torá no te dice, honra a tu padre, a tu madre, cuídalo, sí, ta, 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 ta. ¿No dice eso? Entonces, la respuesta del Mesías pareciera anti-Torá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Es que la narración, por eso les digo, si nosotros pensamos que el Mesías era un maestro que salió de una escuela rabínica, de ahí, le estamos errando al blanco bastante lejos, ¿sí? Porque estas narraciones, los que nos dicen, lo que nos hablan, eh, es que tenemos que darnos cuenta de quién es el que le está pidiendo que te siga. ¿Quién es el que le está pidiendo sígueme? ¿Sí? En el Mateo 19, que también lo vamos a llegar a leer, en un momento el Mesías dijo, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Dice que los apóstoles se miraron entre ellos y dijeron, entonces al final, ¿y quién va a poder entrar al reino entonces? Nosotros dejamos todo por seguirte. Nosotros dejamos todo por seguirte. Y el Mesías ahí le responde, realmente los que dejaron todo por seguirme van a recibir mucho más, ¿sí? Eso van a ser recompensados, van a ser recompensados. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender de la forma que se está hablando, el lenguaje o la manera que se está hablando, porque si lo vemos desde lo literal, esto es anti-Torá. Los evangelios también hay que discernir. Los evangelios también tenemos que discernir, ¿sí? Si el Mesías dice, si el ojo derecho te da ocasión de caer, quítatelo. Vale, mejor entrar tuerto al reino de los cielos. Ahora, ¿eso es literal? Si tu mano derecha te hace tropezar, cortátela y echala al fuego. Más vale perder un miembro y no todo tu cuerpo. ¿Eso es literal? Uy, cuánto tenemos que aprender, ¿no? Vamos a ir viendo todas estas cosas, pero yo quiero que ustedes guarden esto, porque cuando toquemos lo otro, vamos a retomar esto. El Mesías le dijo que lo siga y ellos dejaron a su padre y le siguieron, ¿sí? Dejaron a su padre y le siguieron. Bien, continuamos, continuamos. Bueno, y se apresuraron, dice, y fueron en pos de él y le siguieron. Muy bien. Sección número 12. Dice, Vayasav Yeshua el Eretz ha-Galil, dice, y rodeaba Yeshua a la tierra de Galilea, le Lamed, enseñando que Gilotán un Baser
en las congregaciones, en las sinagogas, mejor dicho, las quejilá de ellos, proclamándoles el buen don. El buen don. ¿Dónde está? Acá está. El buen don. Proclamándoles el buen don, dice acá. ¿Sí? El que en lengua extranjera es el evangelio. ¿Sí? Es el evangelio. Mi Malhut Shamain, otra vez acá. El evangelio del reino de los cielos. El evangelio del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos era proclamado por el Mesías. El reino de los cielos era el mensaje que se predicaba, ese mensaje era del reino de los cielos. Mi Malhut Shamaim. ¿Sí? Dice, Umarfe Holim, dice, eh, y sanando a todos los enfermos, dice, Behol Madde Baam, y toda dolencia en el pueblo. Miren, cuando yo digo sanando todos los enfermos, ustedes tienen que imaginarse todo tipo de enfermedades, ¿sí? Todo tipo de enfermedades. Pero si digo toda dolencia, y si digo toda dolencia, ¿a qué les suena a ustedes? A ver, dígame. Si digo toda enfermedad, ahí no hay duda, sabemos que es toda enfermedad. Pero si digo toda dolencia, ¿a qué les suena? ¿Qué te puede llegar a doler? ¿Dolencia física? Una gran tristeza. Tristeza, muy bien, muy bien, Un dolor en el alma. muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el profeta avisó o profetizó acerca del Mesías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para levantar a los caídos, a los quebrantados de corazón, a los afligidos de espíritu, ¿sí? A los que están en cautividad, apertura de cárceles, ¿sí? O sea, es darle libertad, darle liberación. Entonces, todo tipo de dolencia sanaba con el mensaje también, ¿sí? Porque el mensaje era un buen mensaje, dice. El buen mensaje. Entonces, con ese buen mensaje, él sanaba enfermedades y todo tipo de dolencia. Oh, qué bueno. Eso es lo que estamos viendo, que ese buen mensaje, ¿sí? Que dice ahí, Sebed Tov. A ver, esperen un segundito. Sebed Tov. Eso es lo que está en verde. Sebed Tov. El buen mensaje, el buen don, dice ahí. Buen don. ¿Qué era el buen don? Era lo que él proclamaba, lo que él predicaba. Un buen don, un buen regalo. ¿Sí? El buen don del reino de los cielos. Eso que él daba, el buen don, el regalo del reino de los cielos, sanando todo a todos los enfermos y a todas las dolencias del pueblo. ¿Sí? El pecado, nosotros lo vamos a ver en la Torá representado con la lepra, con una enfermedad en la carne. O sea, no es casualidad que la lepra sea una enfermedad en la carne. Entonces el pecado, básicamente, es la lepra, mejor dicho, es una figura de lo que es el pecado, es una enfermedad en la carne. Eso es el pecado, ¿sí? Sanando toda enfermedad, dice acá, y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia en el pueblo, ¿sí? Dice, dice, y salió un informe sobre toda, o por toda la tierra de Siria.
Baishu, Baishu, el Lab Hol, Jajolim, y le traían a todos los enfermos, Mijol, Mini, Jolaim, de todo tipo de enfermedades, enfermos de todo tipo de enfermedades. Dice, Mishunim, Ahuzim, Ha-Shedim. Dice, y a los poseídos por Shedim, por los Shedim, poseídos por Shedim. Shedim es lo que se ha traducido como demonio o endemoniado, ¿sí? La palabra griega sería daemon, que es demonios o endemoniados, ¿sí? Los demonios o los endemoniados, la palabra que corresponde a esa en hebreo es es Shedim. Shedim tenía que ver con idolatría, ¿sí? Con idolatría, con doctrina, ¿sí? Si ustedes no vieron la serie eh, El enemigo de Dios, ahí nosotros enseñamos acerca de los Shedim. Los demonios en las escrituras no eran espíritus. Los demonios en las escrituras eran ídolos, ¿sí? Era idolatría que tenía el pueblo, eh, doctrinas, ¿sí? Cosas que provocaban aflicciones. Y acá la palabra que aparece como poseídos es la palabra ajusim, que ajusim viene a ser como forzado, obligado, ¿sí? Forzado, obligado, ¿sí? Y como que si tuviese cargas, ¿sí? Recuerden, bueno, esto para los que ya leímos la Biblia. Mateo 23 habla de que Mashiach dice, hipócritas, escribas y fariseos, ustedes atan cargas pesadas a la gente y ustedes ni con un dedito la quieren mover, ¿sí? Obligan, obligar, ¿sí? Forzar a hacer algo. Entonces acá, ¿sí? Se ha traducido como poseídos por demonios. Tranquilamente esto tiene que ver con forzado, forzado por una doctrina, forzado por idolatría, forzado por algo, ¿sí? Entonces, acuérdense que el mensaje te traía libertad, te traía liberación, te traía sanidad, era buena nueva. El mensaje hacía esto, sanaba enfermedades de todas clases de enfermedades, y te liberaba, ¿sí? De esa opresión de lo que eran los Shedim, ¿sí? Y los que estaban aterrorizados, dice, por espíritus malos y los que temblaban, y él los sanaba. Los que estaban aterrorizados por espíritus malos, aterrorizados por espíritus malos, dice acá, ¿sí? Ay, a ver a ver si me había quedado alguna. A ver cómo lo dice acá. ¿Cómo lo dicen ustedes en la traducción? ¿Qué dice? ¿Me lo pueden leer el versículo 14? No, sería el 24, perdón. Sí, amén. Lo leo completo. Sí. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los Ah, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hasta ahí. lunáticos. Fíjense, espíritus malos, acá habla de lunáticos. Y esto de espíritu tenía que ver con lo de la mente, ¿no? Había un muchacho que le agarraban convulsiones, que caía en el fuego, caía en el agua a veces, ¿sí? Y fue liberado del espíritu, dice, un espíritu mudo, ¿sí? Espíritu mudo, sordo, mudo. A ver. Y lo sanaba. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano.
Bien, acá está el versículo 5, 25 que nos faltó el último versículo. Dice, y venían en pos de él de muchos de Decápolis, ¿sí? Micápolis, de Decápolis, dice Beja Galil, y de Galilea, y de Jerusalén. Es que está escrito distinto, no dice Mirushalayim, dice Mirushalem, no dice Mirushalayim, ¿sí? Mirushalem de Jerusalén, dice Be Yodá, y Judá, dice Be Eber Hayardem, y del otro lado del Jordán, y del otro lado del río Jordán. Entonces venían de Decápolis, y de Galilea, y de Jerusalén, de Jerusalén y de Judá, y del otro lado del Jordán. Fíjense cómo el versículo anterior nos decía que, que traían enfermos, oprimidos, de muchos venían a él con muchas de toda clase de dolencia. Y acá en este versículo dice que esos que venían de todos lados. Venían de Decápolis, Galilea, Jerusalén, Judá y del otro lado del Jordán. ¿Sí? Y ahí termina el capítulo 4. Este era el versículo que nos faltó. ¿Sí? Este era el versículo que nos faltó. Muy bien. Bueno, hasta aquí la enseñanza de hoy. ¿Sí? La próxima, entonces, continuaremos con el capítulo 5. El capítulo 5 de Mateo tiene eh, las famosas bienaventuranzas, ¿sí? El mal llamado Sermón del Monte, porque no era ni un sermón ni estaba en el monte. Vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver eso. Eh, y les digo que yo creo que ahí nos vamos a detener bastante, porque Mateo 5 tiene muchísima riqueza. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿sí? No penséis que he venido a abolir la ley. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible a ese capítulo 5. Yo no sé si el capítulo 5 me va a llevar varios videos. Vamos, la idea es tratar de sacarle el mayor jugo posible a ese capítulo 5 y vincular con... Porque acá empiezan las enseñanzas del Mesías. Hasta ahora lo que vimos fue como narrativo de los sucesos que fueron pasando, ¿sí? El Mesías apareció, fue bautizado, fue llevado al desierto, así como nos cuenta, ¿no? Después apareció y encontró a dos hermanos, le dijo que siga a otros dos hermanos. Hasta ahora tiene cuatro discípulos. ¿Sí? Hasta ahora tiene cuatro. Y se vienen las enseñanzas. Pero tiene cuatro discípulos, cuatro que llamó él. Pero venía cualquier cantidad de gente. Enfermos, oprimidos. ¿Qué diferencia hay entre ser seguidor, ser discípulo y ser apóstol? Seguidor, discípulo y apóstol. ¿Qué diferencia hay? Todos los ministerios tienen seguidores, todos los ministerios tienen discípulos y todos los ministerios tienen miembros apostólicos, miembros que van a ser enviados. Entonces, estos son radiografías también que nosotros vemos porque es la iglesia primitiva, llámese así. Cuando uno escucha iglesia primitiva, le suena cavernícola, ¿no? Pero iglesia primitiva quiere decir con la primera, el primero, el fundamento. ¿Bien? Hasta ahí. Hasta ahí la enseñanza de hoy. Bendiciones a todos. Gracias y paz. Shalom, shalom. Ahí está.